Desde el sentido común, con frecuencia, se piensa en el poder como la capacidad de imponerse a través de la fuerza, como las condiciones materiales que posibilitan la coerción desde las condiciones físicas de reprimir. Y la verdad es que esa es solamente una de las dimensiones del poder y no precisamente la más estable. Existen otras dimensiones importantes para evaluar lo que es una relación de poder. Ya en el siglo XVI, Maquiavelo, en este gran libro que es El Príncipe, decía de que un soberano, un gobernante, necesitaba tener la habilidad de saber el momento de hacerse temer y hacerse amar. Debía saber cuándo agradar a los ricos y cuándo agradar a los pobres, en qué momento. Debía tener un conjunto de habilidades especiales. Y si no tenía esas habilidades, no servía de nada tener muchos ejércitos, tener un gran imperio, tener mucho oro, muchos tesoros. No servía de nada tener todas esas condiciones materiales que podían ser dadas por múltiples factores, por herencia, a través de los méritos militares. No importa, si él no tenía ese tipo de habilidad, no servía de nada tener esas condiciones fácticas materiales para imponerse a través de la fuerza física. Maquiavelo esto lo hacía como una forma de asesorar a los emperadores, a los gobernantes, a los reyes, a los líderes militares, a los caudillos en esa época. Y efectivamente instala la idea de que el poder es antes que todo una capacidad que él atribuye a dotes personales. Evidentemente, desde Maquiavelo hasta estos días se ha repensado el poder. Existe la idea de que es una capacidad en el contexto de una relación dominante-dominado, que es una relación social. Max Weber, posteriormente, dijo que poder es la capacidad de un individuo o grupo de imponer su voluntad, imponer sus reglas, aún considerando todas las fuentes fácticas reales de resistencia. Weber también pensaba en una relación social. Evidentemente que Maquiavelo pensaba en estadistas, pensaba en líderes políticos. El poder como relación podemos extenderlo a familias, a padres de familia, a profesores, a amigos incluso, ¿cierto? A un montón de otras instituciones micros y macro, no solamente desde la ciencia política, sino lo podemos ampliar a la psicología, a un montón de otros ámbitos. En ese enfoque quiero comentar dos autores que abordaron el poder como fenómeno. Me refiero a Georges Balandier y Pierre Bourdieu, dos grandes intelectuales franceses, investigadores también. Georges Balandier, un antropólogo autor, entre otros, de este gran libro que se llama El Contorno, Poder y Modernidad, autor también del libro El Poder en Escenas y Antropología Política. Balandier sostiene de que para que haya una relación del poder tiene que manifestarse a través de tres dimensiones. Primero, el poder es siempre ambiguo. Segundo, el poder siempre es sagrado. Y tercero, el poder siempre se manifiesta a través de las representaciones. Es una performance constante. Tres dimensiones del poder importantes. Aquí los antropólogos, fue la antropología la que permitió abordar el poder desde otras perspectivas, porque cuando los imperios comenzaron a entrar en contacto con otros pueblos nativos, ellos, los cronistas, ¿cierto? Que los cronistas militares que escribían los diarios ahí de las expediciones, decían que esos pueblos no tenían política, no tenían líderes, como muchas veces no tenían Estado, salvando las diferencias de algunos reinos africanos o del imperio inca o los aztecas, en general se encontraban con pueblos nómadas o con pequeñas tribus y ellos no veían reyes. Entonces,
Los antropólogos posteriormente, contratados por los imperios para ver cómo dominar mejor, con quién tenían que entenderse, vieron de que no, que si no tenían un presidente, un rey, tenían un líder militar situacional, que era el líder político mientras duraba la guerra. O a veces era el sacerdote, el chamán. Entonces el poder político estaba en las manifestaciones religiosas. Ahí vieron de que las dimensiones del poder estaban en otro lado de los antropólogos. Posteriormente, Balandier, que hizo trabajo de campo con muchas tribus de África, eh, lanzó esta teoría que a mi modo de ver es muy lúcida. ¿Sí? Hay relación de poder que él la toma, la aborda para todo tipo de sociedades. Hay relación de poder donde hay ambigüedad, hay relación de poder donde hay sacralidad, donde hay algo sacro, sagrado, y hay relación de poder cuando se manifiesta a través de una performance, o sea, a través de una representación sistemática. Primer elemento, el poder es ambiguo. Eh, pensemos en una tiranía, en un régimen muy autoritario. El ejército reprime violentamente una localidad, un barrio. Al otro día hay un terremoto, hay una inundación, una catástrofe natural. Y ese mismo ejército está ayudando a las personas. ¿Sí? El poder entonces tiene, para hacer una relación de poder se manifiesta no solamente a través de la violencia, sino a través de la ambigüedad. ¿Sí? Yo doy, yo te quito, pero te doy. ¿Sí? El ejemplo más claro, ¿sí? Un marido que maltrata a su esposa, al mismo tiempo la mantiene económicamente, la sustenta, la sostiene, ¿no? El poder siempre se da con ambigüedad. Esto es una cosa fáctica, ¿no? Independientemente de lo que cada uno piense de lo que debería ser. Hay una relación de poder cuando se manifiesta con ambigüedad. Segundo, para que haya una relación de poder tiene que haber sacralidad, debe haber una dimensión sagrada. Incluso en los llamados estados laicos, secularizados. ¿Sí? Eh, pensemos en el ejemplo histórico de la Revolución Francesa. Los revolucionarios tuvieron que instaurar un culto a la razón, mientras instauraban lo que ellos hallaban que era el secularismo. O bueno, pensemos en nosotros mismos, o sea, yo siempre que tenía que cantar los días lunes en el colegio la canción nacional y hacer un saludo a la bandera, yo no veía diferencia entre persinarme delante de una cruz, de un crucifijo, o ir a una iglesia. Hay una dimensión sagrada en el poder, incluso en el poder que se dice laico. El poder tiene que siempre representarse, la tercera dimensión que lúcidamente Balandier dice que tiene que existir, que el poder es una performance permanente, es una representación. Pensamos inmediatamente en las monarquías, ¿cierto? Los regímenes monárquicos hasta el día de hoy viven de la pompa, viven del rito, de la ceremonia. Las ceremonias colectivas en donde los reyes, los monarcas tienen que mostrar todo lo que tienen, ¿no? Con todo un rito tradicional a ser seguido. Pero no hay que ir muy lejos, o sea, el poder como performance, como representación, está en todos lados. Pensemos en el actual presidente de los Estados Unidos. Antes de adquirir poder político, Trump hizo ese reality show que se llama El Aprendiz. A través de representar su poder, ¿cierto? De representar lo que él tenía, en el momento de que al representar su riqueza, él se hacía cercano con los televidentes, él acumuló un poder simbólico antes de acumular el poder político, mucho antes de llegar a ser presidente por primera vez. Esa acumulación de poder simbólico, ganado a través de la representación, a través de los shows televisivos, de los reality, le permitió tener el poder que hoy tiene para transformar el mundo, de la manera que en estos días lo está transformando. Entonces, el poder como representación aquí se cumple, ¿sí? Podemos sacar un montón de ejemplos. Entonces ahí, Balandier y su teoría del poder tiene que expresarse siempre con ambigüedad, tiene que expresarse siempre de forma sagrada y siempre desde una representación, desde una performance sistemática. Georges Balandier. El otro que sigue la línea de Georges Balandier es Pierre Bourdieu, francés también, ¿sí? el sociólogo Pierre Bourdieu, autor de varios libros, este que se llama Intervenciones Políticas,
pero también autor de La dominación masculina, La distinción, entre otros. Un autor que dedicó mucho a analizar el poder a través de dos conceptos, el concepto de violencia simbólica y el concepto de capital. La violencia simbólica significa que el dominado acepta como natural la dominación de la que es objeto, la justifica y a veces asume que es culpa de él mismo, la dominación. Y el concepto de capital, sobre todo el capital simbólico. Conforme Pierre Bourdieu existen diferentes tipos de capitales. Nosotros conocemos la noción de capital desde un concepto de la economía, ¿no? El capital económico, el que tiene los medios de producción, ¿cierto? Marx decía que quien tiene los medios de producción, que es el empresario, lo puede todo porque tiene el poder, controla todo, la ideología todo. Pierre Bourdieu va un poco más allá, dice que existen distintos tipos de capitales. Está el capital económico, por supuesto, pero hay otros capitales. Está el capital simbólico, el capital social, el capital cultural, etc. Diferentes tipos de capitales. El más relevante para adquirir poder es el capital simbólico. ¿Qué significa el capital simbólico? Tener prestigio. No sirve de nada tener el capital económico y tener también el capital político del monopolio de la fuerza si no tienes el capital simbólico. Puedes tener mucho dinero, puedes comprar lo que tú quieras, pero si tú no tienes prestigio entre la población, no puedes ejercer poder real, conforme nos enseña muy bien Bourdieu. Capital simbólico, ¿no? O sea, la persona, el ejemplo del actual presidente de los Estados Unidos y su reality del aprendiz es ya un ejemplo de cómo él adquirió capital simbólico antes de tener poder económico. Y, perdón, antes de tener poder político. Tenía poder económico, pero para alcanzar el poder político necesitó equilibrar con el capital simbólico. El empresario que tiene que invertir en filantropía, ¿no? En fundaciones para hacerse querer por el público, también. No basta tener el capital económico, ni el capital político, ni la fuerza. Hay que tener prestigio. Y en eso Pierre Bourdieu es muy lúcido en señalar eso, ¿sí? Todos estos capitales compiten. El capital social también, ¿cierto? El capital de los títulos, de los diplomas, el título universitario. O ¿de qué sirve tener un cargo político, haber llegado, si tú no eres aceptado en un club distinguido, un club de élite, por ejemplo? Todas esas cosas para Bourdieu influyen para tener poder real. Pierre Bourdieu tiene otro concepto que es muy útil, que es el concepto de capital lingüístico, saber hablar. Hay un libro de Pierre Bourdieu que se llama ¿Qué significa hablar?, donde él dice, bueno, hay las personas que pueden, efectivamente tú tienes poder, el poseer la forma legítimamente reconocida, socialmente reconocida como la forma legítima de hablar, la forma aceptada de hablar, te puede ayudar a conseguir un trabajo, te ayuda en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Si ese mismo señor que durante su juventud tuvo mucho éxito, ¿no? Debido a que sabía hablar bien, y porque además tenía una buena escolaridad, entre comillas, ¿no? Estudió en los mejores colegios, fue aceptado en los mejores puestos de trabajo, gracias a que él sabe expresarse, sabe hablar. Esa misma competencia para desenvolverse bien en una entrevista de trabajo no le sirve, por ejemplo, si quiere incursionar en la carrera política, pero no habla la lengua del pueblo. Ahí muchas veces, ahí la gente que tiene el poder, muchas veces ahí hace contacto con alguien, con un político que sí sepa hablar la lengua del pueblo cuando tiene que ir a la calle a hacer campaña política. Ahí quienes son quienes entienden de política profesional, militantes, de hacer campañas para candidatos, entienden esto mejor que cualquiera, mejor que uno, por supuesto. A eso va Pierre Bourdieu. Y por supuesto, esas cosas de poseer o no un capital
¿Mm? El capital que te sirve para manejarte en un club social, ¿no? En un club de élite no te sirve si quieres ser líder de una pandilla en el barrio. Todas esas cosas ahí, Bourdieu en ese sentido no es un determinista, así que dice, ¿no? Eh, dice que los capitales circulan ahí, ¿no? Hay una dimensión además bien dinámica de cómo... y cada capital compite con otro. Hay que... Y el que puede acumular más de estos capitales es quien tiene mayor posibilidad de ejercer poder. Por supuesto, algunos de estos capitales son dados, o atributos, son dados por la cuna, por la familia en que te educaste, por el colegio en que te estudiaste, por lo cotidiano que te enseñaron, ¿no? Ahí hay otro concepto de Bourdieu que se llama habitus, es muy importante considerarlo aquí también para evaluar esto. Por supuesto, la obra de Pierre Bourdieu es mucho más amplia. Esta teoría del poder, personalmente, yo la encuentro muy útil, sobre todo porque permite ver de que cómo es importante que estas dimensiones se den el poder para que el poder no se exprese de manera desnuda, cruda, como es la realidad. Quiero leer un fragmento de Pierre Bourdieu, donde explica un poco, es una pequeña definición, donde explica un poco lo que significa el poder simbólico. Dice así: el poder simbólico es un poder que está en condiciones de hacerse reconocer, de obtener reconocimiento, es decir, de hacerse desconocer en su verdad como poder, como violencia arbitraria. Estas formas de manifestarse el poder a través de estos atributos es lo que permite finalmente que el poder no se presente como violencia arbitraria. Hoy en día vivimos un tiempo en que podría parecer a muchos de nosotros que lo que importa es mostrar que hay violencia arbitraria, que no hay que disfrazarse mucho, ¿no? No sé. Sea como sea, estos teóricos del poder nos dan una buena guía de que cuando estamos en una situación de relación de poder en materia, como el poder como fenómeno, como algo que está aconteciendo, cuando estamos en un momento con un fenómeno de poder para distinguirlo de los fenómenos de violencia o de los fenómenos de simplemente poseer un cargo, de simplemente poseer poder económico, dinero, de simplemente poseer fuerza física, ¿sí? No se posee poder necesariamente cuando se posee aquello, sino en otras condiciones. Y eso estos autores lo explican muy bien. Ahí quería compartir un poco las ideas de estos dos pensadores que son fundamentales, en mi opinión, para tener un acercamiento introductorio a lo que es el poder. Hay muchos más autores, ¿sí? Hay muchos que comienzan estudiando el poder a través de Michel Foucault, por ejemplo. ¿Para qué decir otros grandes autores como Nietzsche, Gramsci, que también son muy importantes para abordar el poder como fenómeno? A mí, yo encuentro que estos dos autores son buenos para hacer un primer acercamiento para entender el poder como concepto y sobre todo como relación social. Bueno, eso. Nos vemos en otros encuentros. Si te gustó este video, por favor, hazle clic a suscribirte, ponle me gusta y te invito a visitar los próximos encuentros y los encuentros ya filmados. Un abrazo, nos vemos. Chao.